Hola, la reflexión de hoy la he titulado El universo, esa inconmensurable maravilla. Tal y como lo voy viendo, sin comprenderlo tan siquiera, me maravillo continuamente de ese prodigio que es el universo. Entiendo a los cosmólogos que, aprovechando cualquier técnica que la ciencia les permite, solo intentan continuar indagando en él. Soy un mero testigo de lo que los astrónomos van descubriendo, aunque también soy consciente de que entiendo lo mínimo. Solo estoy informado por la divulgación que se hace a aparecer en prensa y por los vídeos de astronomía de YouTube a los que accedo todos los días. Me gustaría que esta reflexión sirviera de homenaje a los grandes hitos que ha tenido la humanidad, para acabar concluyendo que no sabemos nada del universo. Desde las sondas Voyager del verano de 1976, que han sobrepasado ya el espacio interestelar, a los robots marcianos, pasando por los telescopios espaciales, como el Hubble o el James Webb, que nos viene a decir que es la NASA y la ESA las que van en cabeza, aunque los rusos, chinos, indios y emiratíes van a la zaga. La cosa que empezó en plena Guerra Fría ha continuado expandiéndose por todos estos países que no quieren dejar en manos de los Estados Unidos y Europa esta supremacía. Y quieren ser ellos quienes los vayan descubriendo por sí mismos. Lo maravilloso de todo, además de ser conscientes de lo poco que sabemos de él, es saber que la humanidad va descubriendo todos estos misterios por arrinconados que estén. Estos instrumentos nos han ido aportando nuevos conocimientos que nos han venido a decir que realmente no sabemos nada, lo cual es algo que ha llevado a la cosmología a su gran crisis interna. Ni siquiera sabemos si la edad del universo es la de 13.800 millones de años, como se creía hasta ahora. Los datos conseguidos por el web nos han hecho dudar de todo. Aunque algunos científicos están empeñados en estudiar el universo primitivo a través de las primeras galaxias, sin ir más allá, sin definir cómo se llegaron a hacer, sin llegar a comprender la energía que surgió de ese pequeño agujero negro aplastado sobre sí mismo y que explotó expandiéndose, apareciendo entonces la energía. Y al enfriarse aparecieron las primeras partículas, también la materia y la antimateria, la gravedad, el espacio-tiempo y cualquier otra cosa que surgió de esa gran explosión, que acabó siendo el universo actual y que maravillados vemos en lo que se ha convertido. Desde la hoja de un árbol de este planeta y su flora, hasta el colibrí y el cóndor, pasando por el ratón y el ser humano, que con su inmensa creatividad, el arte, al mismo tiempo que con su inmensa insensatez, el consumismo que lo contamina todo, llegando al fenómeno de los agujeros negros, que nadie sabe lo que son y que ni siquiera los han visto, pero que con su gravedad atraen poco a poco hacia el núcleo de la galaxia, atrapando y tragándose toda clase de estrellas, planetas, nubes de gas y cualquier cosa que pase por su influencia, para acabar transmutándose en otra cosa. ¿Cómo es posible que aquella energía, aquellas partículas, se acabaran convirtiendo en todo lo que vemos y no vemos ahora? Hace 3 años y medio
hice esta reflexión que te ayudará a comprender mejor estos fenómenos y lo titulé La leyenda del universo. Aquí tienes el enlace. Hasta la próxima reflexión.